Y otra vez lo mismo. Coño, ¿qué es eso? Ah, puede ser eso. Y ya no puedo conectar acá, ya me cansó. A ver ahí si pueden hablar. Capaz que era un tema de la tele. Hola, ¿se escucha? Sí, hay una consulta ahí del chat. Las clases se graban, sí, vamos a estarlas subiendo en el EVA. Acostumbramos a hacer eso, sí. A ver si alguien puede participar, a ver si se escucha. Buenas, ¿me escuchan? No me refiero sí, no escuchamos, ¿no? No, ahí están hablando de no. No escuchamos, ¿no? A ver ahí. Hola, 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 ¿se escucha? Buenas tardes. Bueno, sí, pero no. La tele no se conectó al Zoom. No sé si puedes llegar al Zoom de la tele para que se visualice en la tele. Es un desastre esto. Bueno, está. Sí. Y no se escuchamos. Para escucharlo tiene que ser por la tele. O sea, yo puedo poner el micrófono acá, pero acopla. No, si no, la otra cosa que puedo hacer es sacar el. Lo escucho solo yo. Bueno, a ver si nos ven acá en este cuadradito, los que están en el Zoom. Bienvenidos a todos. Mauro era el que recién estaba hablando. Yo soy Elvio Rossi. Nosotros somos los responsables del curso, como bien les comentaba Mauro. Bueno, por lo menos nos ven las caras. ¿Están escuchando? Pongan algo ahí en el chat a ver si nosotros vemos. ¿Sí? Dale, impecable, muchas gracias. Bueno, básicamente el contenido de esta materia se armó este es el 10º año que vamos a dar. El contenido está muy enfocado en el libro de Cooper y Kaplan, que se los voy a mostrar ahora, de costo y efecto, o coste y efecto, como digan los españoles, y también en papers y material que ha armado la cátedra en algún otro momento del tiempo. Entonces, este es el libro base del curso. Cooper y Kaplan desarrollaron la temática de costeo basado en actividades por la década de los 80. En un momento tuvo mucho auge. Después, por el lado de las complejidades de poder aplicar ABC, perdió un poco de aplicación. Pero más allá de eso, lo más importante, lo que ustedes pueden aprender acá, es a trabajar en función de la importancia de los diferentes factores de costos o recursos que tenga cualquier entidad u organización y la relevancia que pueden tener los mismos para aplicar ABC o no aplicar ABC. ABC es costeo basado en actividades. ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, aquí en Uruguay, Antel aplica ABC como una herramienta de gestión para costear sus actividades, sus productos, sus canales. ¿Sí? Ustedes tienen un paper sobre la metodología de costeo basado en actividades de Antel, que está subido en el EVA del grupo. Y por 2 años seguidos, tanto para posgrado como para grado, el gerente de Administración y Finanzas, y en aquel momento un ingeniero, que fue profesor mío del liceo y era el vicepresidente de Antel, de casualidad, hace muchos años, pero habían sido los creadores del modelo de ABC para Antel. En algún congreso de costos también OCE aplica ABC. Entonces, ¿en qué casos es conveniente aplicar costeo basado en actividades? Yo sé que ustedes no lo van a saber o no lo van a poder responder. ¿O en qué casos es interesante conocer el costeo de las actividades? Bueno, principalmente hay 2 reglas básicas. La regla de Uri Sutton, que era un famoso ladrón de banco americano, y es ¿dónde está el dinero? ¿En dónde está invirtiendo la empresa la mayor parte de sus recursos? ¿Sí? Si esos recursos están directamente vinculados a los objetivos de costos, son costos directos a los objetos de costeo, básicamente ABC no tiene mucho para aportar, o sea, la materia prima consumida en un proceso productivo, si tenemos una mano de obra directa fácilmente identificable. Ahora, si hay una gran diversidad de costos indirectos hacia los diferentes objetos de costeo de la organización o de la entidad, ahí es donde ABC agrega valor. Entonces, en todo lo que son empresas de servicio, Estado o empresas que tienen un alto peso de costos indirectos sobre los costos totales de la organización. ¿Sí? ¿Dónde está el dinero? Acuérdense del ladrón de banco. Y ahí ustedes tienen que ver es el porcentaje que hay entre los costos fijos o indirectos totales en un periodo de tiempo con respecto a los costos directos o variables de ese mismo periodo. Esa es la primera regla. Y la segunda regla es la regla de la gran diversidad. Aquellas empresas que tengan muchos procesos, muchas actividades, muchos productos, muchos canales, muchos clientes, y sean muy diversos y no sean fácilmente asignables el costo a cada uno de esos productos, canales, clientes o servicios, en esos casos es donde ABC agrega valor. Esas 2 reglas son las básicas para saber si conviene aplicar ABC o no conviene aplicar ABC. ABC es fácil de aplicar, en la práctica profesional no. La mayoría de los profesionales lo conocen, no. Entonces, hace 10 años que este tema no se da en las materias obligatorias de costos. Esta materia, a partir del año próximo, lo más probable es que sea obligatoria en algunos de los perfiles, por ejemplo el de controller, no sé si para empresas del Estado o la parte pública, porque todo lo que es la parte pública aplica, ¿sí? Porque ahí hay recursos indirectos y hay tareas y actividades que realizan cualquier organismo del Estado, ¿sí? En la salud, en los hoteles, ¿sí? Yo lo estoy aplicando en la parte comercial de la empresa en la cual trabajo, o tratando de aplicar, porque tiene sus dificultades. También nos va a poder permitir a ABC, ¿sí?, decidir si le conviene a la empresa realizar una actividad, ¿sí?, o le conviene tercerizarla. ¿Tercerizamos la distribución o lo hacemos nosotros? ¿Cuáles son las variables que tenemos que considerar para decir si tercerizamos o no? ¿Les parece importante eso a ustedes conocerlo en la vida práctica? ¿Cuáles son los factores de costo, los recursos involucrados, si lo hacemos nosotros o si pagamos un precio externo por determinado volumen de carga o por determinada tarea que quiero tercerizar? ¿Se entiende la idea? Ahí es donde vamos a aplicar y a entender un poco el valor agregado. Y otra de las cosas que vamos a ver dentro del costeo basado en actividades son los costos de las capacidades de las diferentes actividades. Entonces, vamos a ver que cada actividad tiene una cierta infraestructura, una cierta capacidad de recursos asignados a esa actividad o disponibles para esa actividad. Imagínense que ustedes tienen un depósito y en ese depósito tienen un X volumen para utilizar. Si lo tienen utilizado la mitad de la capacidad, ¿cuánto es la capacidad ociosa que tienen? Fácilmente un 50%. Si lo tengo utilizado un 60, un 70%, me queda un 40, un 30% de capacidad ociosa. Puedo seguir creciendo, pero llega un momento que no tengo más capacidad. Entonces, una de las cosas importantes es conocer dentro de cada una de las actividades de la empresa, aunque no apliquen ABC, cuál es la capacidad que dispone esa actividad o ese recurso. Y generalmente son recursos fijos.
¿Sí? Por ejemplo, el depósito tenemos o el alquiler del depósito o la depreciación del edificio y todos los costos asociados al mantenimiento del edificio, energía eléctrica, limpieza, etc. ¿Se entiende la idea? Para ir un poco aterrizando. Ahí en el Zoom, ¿cómo vamos? Hace una pregunta sobre la revisión, si es virtual o presencial. Ambas revisiones a partir de este año van a ser presenciales. Si bien yo sé que para ustedes es más fácil virtual, pero lo ponen en ChatGPT o en cualquier IA y en 20 minutos, media hora, más o menos le resuelve el examen. Entonces, o la prueba. Por ese motivo, las revisiones este año van a ser presenciales. ¿Sí? ¿Qué es lo importante acá? Conocer la capacidad de cada actividad o de cada recurso. Pero la actividad de cada capacidad, de cada actividad o cada recurso, por sí sola nos da un índice de actividad para la actividad, que es, por ejemplo, para el depósito. Pero si aparte del depósito necesitamos vehículos para distribuir, los vehículos también van a tener una capacidad. Entonces vamos a tener capacidades diferentes en sectores diferentes de la empresa. ¿Sí? Y hay algo que se llama teoría de las restricciones, o TOC, ¿sí? Que está escrito por un ingeniero como una novela que se llama La Meta, también en la década de los 80, 80 y algo, donde explicaba la teoría de las restricciones. La teoría de las restricciones se basa en analizar las capacidades de los diferentes eslabones de la cadena productiva. O sea, si ustedes ven una cadena de valor, si quieren, si fuera una empresa industrial, primero tenemos la parte de producción, luego tenemos la parte de almacenamiento y luego tenemos la parte de distribución. Bueno, ¿dónde está la restricción? ¿No tenemos más capacidad de producción en las máquinas? ¿No tenemos más capacidad de almacenamiento o no tenemos capacidad de distribución? Entonces, la teoría de las restricciones nos va a decir, bueno, ¿cuál de esas actividades o procesos es nuestra actividad crítica o cuello de botella que nos restringe y nos limita a poder crecer más? Entonces, ahí vamos a ver la importancia de cuál es la capacidad crítica o cuello de botella. Si ustedes quieren y recuerdan las normas contables, ¿alguien se acuerda de la NIC 2? Evaluación de inventarios. Evaluación de inventarios. ¿Cómo se evalúa un inventario en una empresa industrial? Que fabrica y produce un artículo, un bien tangible. ¿Cómo se evalúa? De acuerdo a los costos necesarios para producir el artículo hasta que esté disponible para ser vendido, hasta que esté puesto en el depósito, ¿sí? O en el almacén y se pueda comercializar. Eso todo más o menos lo tienen presente. Si no lo tienen, lo estamos refrescando acá. No es de la materia, pero es importante que lo sepan. Entonces, ¿qué tipo de costos le podemos asignar a esos artículos para que estén disponibles y sean vendidos de acuerdo a las normas contables adecuadas en Uruguay? NIF para pymes o NIF full, depende de qué tipo de empresa sea. Bueno, todos los costos necesarios para la fabricación, desde la compra de la materia prima y todo su procesamiento hasta que el producto esté terminado y puesto disponible para la venta. ¿Qué tipo de costos? ¿Solamente los costos directos? ¿Solamente la materia prima? No. Los costos directos e indirectos. Los costos indirectos son los costos fijos del personal, por ejemplo, la depreciación del edificio, de las máquinas y equipos, que son costos fijos. O sea, todos los costos fijos en su pequeña cuota aparte van a formar parte del costo de producción de ese bien. ¿Eso se entiende en el Zoom? ¿Sí? Entonces, la NIC 2 dice que los costos fijos o indirectos, fijos e indirectos, se deben distribuir de acuerdo a la capacidad normal de producción de la empresa, a lo que trabaja habitualmente ejercicio económico tras ejercicio económico. Y esa capacidad normal está asociada a una capacidad instalada, a la capacidad que puede producir y vender en condiciones normales la empresa. No va a ser ni un 50% y no va a ser nunca, obviamente, al 100%. Porque ahí estaríamos sobreproduciendo tal vez en algún pequeño mes o en algún pequeño periodo de tiempo, pero es muy difícil estar produciendo al 100% todos los días y todos los meses del año. ¿Se entiende? Entonces, aquella capacidad normal en la cual la empresa puede producir durante un ejercicio económico, la podemos determinar de acuerdo a la teoría de las restricciones, en función de aquella
actividad o aquel proceso que sea el cuello de botella que me marque cuánto es la capacidad máxima que puede producir y vender la empresa. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que estoy haciendo es una pequeña presentación a nivel macro de los diferentes conceptos que vamos a ver en la materia y que van a tener una aplicación práctica en diferentes áreas de vuestra profesión. ¿Sí? ¿Más o menos me siguen o no? Hace mucho que cursaron modelos y sistemas de costos, ¿no? Semestre pasado. Semestre pasado, bien. De la licenciatura, en la licenciatura se da algo de ABC. Dieron ABC y ABM. Ah, ¿dieron ABM también? Pero muy bien ABM arriba, etapa regulada. Bueno, vamos a profundizar bastante. Lo que les puedo comentar a todos, Mauro hizo el posgrado en costos, yo también, soy docente del posgrado en costos, y el contenido que damos en esta materia no está en ninguna materia del posgrado en costos. Sí puede haber algo de ABC en costos comerciales, ¿sí? Va a haber el costo por producto, por cliente, por canal, pero en la profundidad conceptual y en la interrelación de conceptos que vamos a ver en esta materia, no está a nivel de posgrado dentro del posgrado de costos y gestión que damos en facultad. O sea, que tiene una materia con un contenido que es importante y que es interesante que ustedes los puedan entender y comprender. ¿Van a utilizar ABC en su actividad profesional? Lo más probable que no. Lo más probable que no. Pero los conceptos que ustedes van a aprender le van a servir a ustedes para tomar decisiones y para analizar rentabilidades en el uso de los factores de comportamiento fijo. ¿Y cuál es la importancia que esos factores de comportamiento fijo tienen en los costos totales de la empresa y en los resultados de la organización? ¿Sí? Más o menos queda un pequeño pantallazo macro de lo que vamos a ver durante todo este periodo de tiempo, o sea, este semestre. Mauro, no sé si vos tenés algo más para comentar y agregar previo al inicio. Bueno, ustedes tienen, en vez del libro, todo lo que es ABC, tienen un documento escrito por la cátedra hace muchos años, teórico sobre ABC, que es material de lectura. Van a tener las presentaciones donde explicamos los conceptos más relevantes y lo bajamos a tierra, ¿sí? Van a tener algún paper o algunas fotocopias de algún capítulo del libro de Cooper y Kaplan, ¿sí? Es material obligatorio de lectura, ¿sí? Y finalmente también van a tener colgado una entrevista que se hizo en la época de la pandemia sobre la aplicación de las teorías de las restricciones en la vacunación del COVID. Entonces, cuando hablamos de teoría de las restricciones, y yo sé que me voy un poco por las ramas, pero para que vean la importancia de esto, un ingeniero, Raúl Bianchi, fue el que diseñó todo el esquema nacional de vacunación utilizando la teoría de las restricciones. ¿Y cuál era la restricción más importante que había? Era la disponibilidad de vacunas. Cada vez que llegaban vacunas al país, lo más importante era vacunar lo más rápido posible. Y no importaba la sociedad que hubiera en cada vacunador, en cada centro de vacunación. Entonces, se cambió el análisis de la teoría de las restricciones. En vez de analizar y tratar de hacer más eficiente la actividad de vacunación, no, se sobredimensionó y se establecieron formas de vacunaciones rápidas de forma tal que llegaban vacunas al país, se distribuían lo más rápido posible al universo de los centros de vacunación y dentro de los centros de vacunación había una organización tal para optimizar la velocidad en la vacunación. Independientemente que cada uno de los recursos, ya sea el que nos recibía, el que nos tomaba los datos, el que vacunaba y el que después nos controlaba, tuvieran tiempos ociosos. Porque eso no era lo importante era vacunar a la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo. Entonces, si ustedes analizan la cadena de valor de cualquier empresa, a veces la restricción no está dentro de la empresa. La restricción puede estar en la demanda. Si nosotros tenemos capacidad de producir y vender, pero no podemos vender todo porque no tenemos la demanda suficiente por nuestros competidores o por el mercado, entonces
ahí la restricción está en la demanda y no está dentro de la cadena de valor de nuestra organización. Y en nuestra organización vamos a tener capacidades ociosas en toda la empresa o en todos los eslabones productivos. Y esa es la capacidad ociosa que nos interesa analizar y tratar de reducir, o fomentando una mayor venta, ¿sí? Compitiendo mejor con nuestros competidores. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de aumentar nuestro nivel de producción y de esa forma reducir los costos fijos indirectos por cada producto. Entonces, analizar desde la perspectiva de la cadena de valor, incluyendo la demanda, como una capacidad más que nos puede estar limitando o no. Si suponemos que todo lo que producimos lo podemos vender, estamos en el mejor de los escenarios. La vida real no es así. ¿Sí? ¿Se entiende un poco las ideas que les estoy comentando? Es importante que las puedan tener presentes desde el inicio y las vamos a ir repasando. Luego después ABC va a tener muchas cuentas, muchas reglas, muchas fórmulas, pero lo importante es saber para qué estamos haciendo esto. Para conocer las capacidades de las actividades, conocer nuestras ociosidades, conocer cómo podemos mejorar esas capacidades y esas actividades para hacerlos más eficientes, para reducir los costos fijos e indirectos de las mismas y para mejorar la rentabilidad de la empresa en su conjunto. ¿Sí? Mauro, ¿se te ocurre algo más? Yo lo que quería decir que no salió en la grabación es que también es importante que es sobre el curso. El curso tiene 2 revisiones, ¿tá? En la cual en cada una hay que sacar un 40% y en total para aprobar el curso se necesita un 50% de los puntos. ¿Tá? Porque eso no había quedado en la grabación. Y bueno, si después lo escucha algún otro estudiante para que lo tenga presente. A ver si, vamos a probar a ver si alguien puede hablar ahora porque hice un cambio ahí, capaz que se logró resolver. A ver si alguien se anima. Hola, hola. ¿Me escucha? Se escucha ahí, pero muy bajito. Se escucha, pero a ver si pueden. A ver ahora. Si pueden probar a Hola, hablar. hola. Ahora sí. Ahora que salió allá la tele, ¿no? Sí, había que cambiarlo acá en audio. Había que cambiarlo acá. Está bien. Está. Bueno, ahora por lo menos nos podemos escuchar. Bien, acá tenemos una pregunta. ¿Las clases se van a ir subiendo al EVA? Sí. Sí, eso, las clases siempre las grabamos y las subimos al EVA. ¿Está? En la semana a veces demoramos un poquito. Sí, más o menos. Antes de que empiece la otra clase está la anterior, en general el correo de la semana. Bueno, vamos a arrancar ahora con una presentación. Ustedes cualquier duda nos dicen. ¿Están viendo una... ¿No? No estoy viendo ninguna. Ah. Es que... Ah, ok. Finalizar la reunión para todos, no. Cancelar. No está trayendo. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí. En esta primera clase, lo que queremos hacer es
un repaso, digamos, de algunos conceptos de costos, ¿tá? Que lo que buscamos es un poco nivelar los conceptos. Y vamos a hacer un caso práctico corto, que no se asusten, no es para que lo entiendan todo ya, porque vamos, en realidad, en ese caso práctico vamos a estar viendo ABC propiamente dicho, sin haberlo enseñado, ¿tá? Lo que nosotros queremos buscar es un poco mostrarle la potencialidad que tiene el tema, ¿sí? Que vamos a ir desarrollando en clases sucesivas, o sea, vamos a dar 6 clases más de ABC, o sea, la idea es que ustedes realmente entiendan todo el caso práctico luego de las 7 clases que se va a ver en el tema. O sea, que no se asusten si no se entiende todo el caso práctico, lo que estamos buscando es un primer abordaje al tema, digamos, para irlo aprendiendo por aproximaciones sucesivas. Ahí en el chat. Se sigue haciendo el quick text porque hay material que lo menciona. No hay quiz test. No, eso era cuando era virtual, ¿no? Eso era en los primeros años de la pandemia, no hay. Claro, eso era cuando era virtual por la pandemia, pero ahora ya no. Tengo pendiente de actualizar un poco el EVA. Bueno, vamos un poco a algunas definiciones que muchas ya las conocen, entonces voy a ir un poco rápido, aparte ya son menos cuarto, entonces vamos a ir avanzando. ¿Qué entendemos por costos? El costo es como el valor, digamos, de los bienes o recursos, digamos, consumidos para obtener un determinado fin, lo que le llamamos el objeto de costo. ¿Sí? Nosotros podemos costear un bien, un servicio, una actividad, o sea, tenemos un determinado objetivo y todos los recursos, digamos, que utilizamos en fin de ese logro, si los valorizamos, vamos a tener el costo. Nosotros siempre hablamos que no hay un único costo, no es que el costo es tal y los demás están todos mal, no. Nosotros siempre decimos que hay un costo para cada decisión. Por ejemplo, si nosotros queremos cotizar un trabajo para corto plazo y tenemos capacidad ociosa, de repente podemos considerar solo los costos variables y puede ser una buena referencia para esa toma de decisión del precio ponerle al servicio. Ahora, si estamos calculando costos para validar una lista de precios que va a ser para todo el año, donde de repente en algunos momentos va a haber ociosidad o no, ahí capaz que tenemos que utilizar, además de los costos variables, costos fijos, y el costo va a ser otro. Lo importante es que con esto no es que el costo tenga que ser siempre uno, sino hay un costo para cada decisión que nosotros queremos tomar y para lo que nosotros necesitamos. El objeto de costo es lo que queremos costear, ¿no? O sea, puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una actividad, un proceso. Podemos costear diferentes clientes, un canal de distribución. Después, acá, a ver, tenemos una pregunta. Perfecto. El proceso generador de valor. A nosotros nos gusta ver, digamos, a la organización como quien dice, como una fábrica de valor, digamos, donde entran recursos, ¿sí? Que pueden ser tangibles e intangibles, digamos. Dentro de esos recursos están los recursos humanos, y otros recursos, como por ejemplo el know-how, el cómo hacer un producto o intangibles, ¿no? Pero digo, tenemos recursos, con esos recursos se hacen actividades, ¿sí? Se hacen tareas, hay procesos, y luego de terminados esos procesos, llegamos a un fin que es la creación de valor, que ese es el objetivo final que tiene la organización, que puede ser diferente para cada caso, pero eso es lo que nosotros vamos a terminar costeando, digamos, como objeto de costos. Entonces, en definitiva, nosotros todos los recursos que se consumieron en ese proceso los vamos a cuantificar, los vamos a sumar y vamos a llegar a la sumatoria del objeto de costo.
también podemos costear un proceso en la generación de valor. Pero me parece importante esto de ver a la empresa como una fábrica de valor, ¿no? Donde tenemos recursos, tenemos factores, que nosotros realizamos tareas para lograr un objetivo. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque el ABC va a hacer mucho hincapié en las actividades, ¿sí? O sea, los recursos, era lo que yo les decía hoy, a nosotros, cuando estamos hablando de ABC, no nos importa tanto es en qué gastamos, sino para qué gastamos. Entonces, en este proceso de generación de valor, nosotros vamos a tener tareas, actividades, procesos, y en ese sentido, a las actividades, vamos a ver qué recursos consume cada actividad, ¿sí? Y para poder trazarlas, digamos, esos costos de esos recursos a las actividades, nos va a interesar saber qué hacemos con cada recurso, ¿sí? Y ahí, teniendo las actividades en el medio, digamos, nos va a permitir ser más fácil costear, porque vamos a poder asignarle un trazador específico para cada actividad, ¿sí? Y no utilizar trazadores genéricos, que es otra forma de distribuir. O sea, nosotros ya hemos visto, por ejemplo, distribuir los costos en función a los productos, en función de los porcentajes de venta, en función del peso del resto de los costos que tenemos distribuidos. O sea, son criterios. Esos dos casos que puse son criterios un poco genéricos. La búsqueda que nosotros vamos a hacer es buscar un criterio específico para cada recurso en función de lo que se hace con ese recurso. Y para eso, entender esto es importante, entender que esos recursos entran, digamos, en diferentes procesos enfocados a crear valor, que es el objetivo que tiene la empresa. Sí. Para que, no sé si se escucha. ¿Qué tipo de recursos conocen ustedes? ¿Que se vieron en el modelo de sistema de costos o en costos para la gestión? ¿Qué tipo de recursos conocen? Yo sé que los chicos que están en el Zoom no lo van a poder ver, pero yo les pregunto. La mayoría están ahí, algunos. No, están ahí. Ya está, Mauro, déjalo ahí. Está ahí. Materia prima o bienes consumibles en el primer uso. Es todos aquellos elementos físicos que se transforman en ese proceso generador de valor y luego se convierten en un nuevo producto. El tiempo de trabajo o mano de obra que se le aplica a esos recursos consumibles en el primer uso o materias primas. Bienes de capital, máquinas, equipos, instalaciones, edificios que son necesarios utilizar para poder hacer esa transformación en nuevos productos o nuevos bienes y servicios. Servicios intermedios es cuando contratamos algo que no es propio de la empresa, por ejemplo, un seguro, un servicio técnico, el mantenimiento de las máquinas y equipos, o sea, cualquier tipo de servicio que un tercero nos da y que es necesario en ese proceso generador de valor para obtener el objetivo que deseamos costear, ¿sí? Recursos financieros, o sea, el costo de los pasivos financieros o del capital propio de la empresa, que generalmente los omitimos, pero que tienen un costo para las empresas. Y bueno, si fuera una empresa extractiva, los recursos naturales, o sea, una cantera de piedra, bueno, el costo de la cantera, ¿de dónde vamos a traer la piedra? ¿Cuánto nos costó comprar esa cantera? ¿Y cuál es la vida útil y la capacidad de extracción de piedra que tenemos, por decir algo, o de arena, o de oro, o de lo que sea? Tal vez recursos naturales y recursos financieros no lo tengan ustedes muy presentes, no lo veamos habitualmente, pero los recursos financieros son parte del costo. Entonces, cuando aplicamos ABC, y esto es algo muy importante, lo que se trata de ver es el costo de todos los recursos de la organización y tratar de trazarlos, entre comillas, significa distribuirlos de la forma más precisa posible. Si algún recurso no es posible de trazar en forma fiable o precisa y hay que utilizar un inductor global, lo mejor sería no trazarlo y no incorporarlo dentro del esquema de ABC. Ejemplos.
los recursos financieros. ¿Sí? Los recursos financieros, ¿cuánto es? ¿Cómo podríamos ver los recursos financieros vinculados para la actividad de la empresa? Bueno, el monto de los pasivos financieros totales que tenga la empresa. Ese monto de los pasivos financieros totales tiene una tasa de interés explícita que paga la empresa. Ahora bien, ¿qué financian esos pasivos financieros? La actividad de toda la organización, de todos los procesos de actividades, productos, clientes, canales. Y bueno, ¿y cómo lo distribuimos? Y si tengo que aplicar en función de un inductor global, como decía Mauro, volumen de venta, y pierde un poco de relevancia. ¿Nos agrega valor? No. Entonces, lo más probable sería decir, bueno, los recursos financieros los dejo por fuera de ABC, salvo que diga, no, yo para hacer esta actividad contraté este leasing, ¿no? Compré los camiones con este leasing. Bueno, el costo del leasing es un costo asociado a los vehículos. Y ahí lo puedo identificar más fácil y luego distribuir en todas las actividades de la distribución de la empresa, por ejemplo. Cuando Antel, y si ustedes miran el paper, lo tienen ahí, Antel utiliza costeo basado en actividades y los recursos financieros los deja por fuera. Y también deja otros costos de la empresa, como los costos del directorio, que es para toda la organización, también los deja por fuera. ¿Y por qué los deja por fuera? Porque son costos de la empresa en su conjunto y cualquier distribución que se haga va a ser arbitraria y puede ser cantidad de clientes, volumen de llamadas, monto de ventas, etc. Pero va a ser un inductor global genérico para toda la empresa y esa distribución no va a agregar valor. ¿Se entiende? Entonces es muy importante entender hasta dónde queremos llegar con ABC. Y dónde agrega valor ABC y dónde no nos dice nada. Entonces les acabo de poner dos ejemplos sobre los recursos financieros o el costo del directorio de Antel en este caso, y todos los gastos asociados, que es para toda la empresa, que no tiene lógica o sentido incluirlos dentro de los costos de las actividades. Si bien la actividad de la dirección de la empresa es una actividad en sí misma, es para toda la organización. De la misma forma que el financiamiento de la empresa. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Perdón que me metí ahí, Mauro. No había preparado la clase. Sumo. Bien. Entonces, vamos a ir ahora a algunas definiciones para ir entendiendo cómo se comportan los diferentes costos. Tenemos los costos fijos. Los costos fijos son costos que no varían ante cambios en el volumen. ¿Sí? O sea, el volumen no cambia. O sea, si el volumen cambia, el costo se mantiene constante. Constante hasta cierto punto, digamos, porque hasta cierto nivel de capacidad. ¿Tá? O sea, acá lo vemos en la gráfica. O sea, acá el volumen va aumentando hasta que se llega a determinada capacidad y da un salto. ¿Por qué? Por ejemplo, supónganse un depósito, que nosotros tenemos un costo fijo de un alquiler mensual de X, no sé, 20.000 pesos. Entonces, ese depósito, cuyo costo es 20.000 pesos mensuales, si es un costo fijo, nos permite almacenar hasta X cantidad de artículos, ¿sí? Que serían esta cantidad. Si llega un momento que no nos entran más artículos, nosotros tenemos que pensar en o alquilar otro depósito o hacer una obra para ampliarlo, y eso va a aumentar, digamos, los costos fijos. Supónganse que alquilamos otro depósito, entonces ahí es cuando pega el salto. ¿Sí? Lo importante es que los costos son fijos hasta determinado nivel de capacidad. No es eso no es infinito, digamos, ¿no? Y cuando nos estamos por acercar, digamos, a ese punto donde estamos cerca de tener que dar el salto, ahí es donde nosotros tenemos que analizar si nos es rentable, digamos, dar ese salto en los costos, porque de repente ese volumen es muy temporal y es muy coyuntural y no va a ser en el largo plazo. Digo, capaz que nosotros tenemos una demanda puntual y capaz que no nos amerita, no sé, alquilar un depósito por algo que es muy, muy poco permanente, digamos. Entonces, eso es
un tema que siempre hablamos de los costos fijos, pero los costos son fijos hasta determinado nivel de capacidad. Y después tenemos los costos variables, que los costos variables, digamos, a medida que va aumentando el volumen, aumenta el costo. ¿Tá? Cuando nosotros estamos ante un costo que aumenta, cuando aumenta el volumen, estamos ante un costo variable. ¿Sí? Un comentario, digamos, que es a veces llama un poco la atención, o sea, cuando hablamos de costos variables o costos fijos que no cambian o cambian con el volumen, estamos hablando del costo total. ¿Sí? El costo unitario, ¿sí?, de ese costo variable es siempre el mismo. ¿Tá? Y el costo unitario de esos costos fijos, cuanto más cercanos estemos al punto, digamos, de la máxima capacidad, más bajo va a ser el costo unitario. ¿Se entiende eso? O sea, a nivel de costos totales, el costo es siempre el mismo. ¿Tá? Por ejemplo, los 20.000 pesos del alquiler mensual del depósito, pero si nosotros tenemos un volumen de 10.000 productos, ¿tá?, vamos a tener un costo de 2 pesos de alquiler por producto, y si nosotros pasamos a 20.000 productos, vamos a tener un costo unitario de alquiler de un peso. ¿Tá? Entonces, eso hace que, por eso es tan importante el análisis de la capacidad, porque nosotros cuanto más estamos cerca de la capacidad completa, los costos fijos a nivel unitario bajan, ¿sí? Y somos más eficientes, ¿tá? Y podemos ser un poco hasta más agresivos en los precios, ¿tá? Porque digo, si nosotros tenemos costos más bajos, digamos, vamos a tener mayor rentabilidad a nivel de producto. A nivel total, los costos fijos siempre se mantienen. Significa que la alquiler mensual no cambia, se mantiene como una constante. ¿Sí? Pero los costos variables, que es la cantidad de artículos que la empresa compra y vende, ¿no?, son crecientes en función con crece el volumen. Se hace el costo de la calidad de venta, para hacerlo bien fácil. ¿Sí? El costo total que tiene la empresa es la sumatoria de los costos variables de un periodo de tiempo más los costos fijos de ese periodo de tiempo. Estos son los costos totales de la empresa. ¿Sí? Ahora, lo que decía Mauro recién es la dicotomía entre los costos variables y fijos. Los costos fijos son constantes en un periodo de tiempo hasta cierta capacidad dada. ¿Sí? Pero en función del uso de esa capacidad, estos costos acá son costos totales. Pero en términos unitarios, el costo variable, por ejemplo, pesos 10 por unidad, es constante. El costo variable unitario es 10 pesos por unidad, independientemente de cuánto compra y venda. Compra 10, vendo 15, compra 10, vendo 15, vendo 1, 10, 100 o 1000. Me cuesta 10 pesos por unidad. Entonces, la dicotomía de los costos fijos y variables es que un costo variable en el tiempo es creciente por el volumen, pero en términos unitarios es constante. ¿Sí? Eso lo entienden bien. ¿Sí? Ahora bien, si seguimos con, a ver si... Se lo van a tener que imaginar, pero sacamos una foto y se la subimos a la foto. Ahora bien, los costos fijos, cuando produzco cero, están absorbidos por el infinito. Por unidad se lo lleva ninguna unidad, pero cuando produzco una unidad, entonces
son decrecientes en términos unitarios al incrementar el nivel de actividad. ¿Sí? Al principio son muy altos por unidad porque no vendo nada. En la medida que voy incrementando mi nivel de actividad, los costos fijos en términos unitarios son decrecientes hasta que llegan a un punto que no bajan más. ¿Y por qué no bajan más? Porque estamos en la capacidad práctica máxima de ese recurso fijo. ¿Sí? Cuando llegamos a esta manera, acá es donde obtenemos el menor costo fijo unitario. ¿Sí? De capacidad de ese recurso. Menor costo unitario para el factor fijo. El costo para la absorción. Volumen, la gráfica que es decreciente hasta que llegamos a cuánto es la máxima absorción posible de su costo fijo. El costo unitario menor para dicho factor. Usamos, por ejemplo, este acá, si son 9 pesos, ¿sí? El costo de vender una unidad es el costo variable a 9 del costo fijo unitario. 9 pesos. Este es el costo mínimo que puede tener la empresa para el suyo vender este bien porque están trabajando a máxima capacidad. ¿Por qué se le conviene trabajar a máxima capacidad? Porque absorben mejor los costos fijos. Tienen el control de costos fijos. La economía de los costos. Costos fijos. Para ese recurso, pero en términos unitarios, en función del incremento del uso de ese recurso, el costo unitario crece. Mientras que los costos variables en términos totales son crecientes con el volumen, la actividad, en términos unitarios son constantes. Siempre que vaya. La ganancia de eficiencia y lo vamos a ir a comprar. ¿Ustedes se han venido a escuchar algo después? ¿Hay un grupo de WhatsApp? Súbame las fotos, por favor. Bueno, siempre el costo total no va a tener la misma PNL que el variable, siempre en esa. Esto es una constante. La PNL total tiene la misma PNL que el variable. Sí, sí. Ponele, esto acá son 1000 pesos. Pero no tendría que tener una pendiente más así. Si la No, variable es así. el costo total es total de pesos, pesos totales. Tiene la misma inclinación que el costo variable. Le sumas una constante al costo variable. Le sumas la constante de los costos fijos totales a los costos variables totales. Se le suma la constante para toda la relatividad. Si fueran diferentes, no está bien la gráfica, pero esta es la misma distancia. La ranca de. Sí, son los pesos 10 por Q. Es una constante que la relación. Esos 10 por Q, ¿no? Más los costos fijos, que son 10. Esta sería la fórmula, 10 por Q más 1000. Entonces siempre le sumo 1000. El costo fijo es total. ¿Sí?
Sí. Ahí Elvio les va a sacar una foto porque, claro, hicimos una explicación acá en el pizarrón bueno, para que ustedes, los que están por Zoom, también la tengan. ¿Sí? Acá después tenemos lo que son los costos directos e indirectos, ¿no? Eso depende entre la vinculación entre el factor y el objeto de costo. Digamos. Cuando hay una vinculación evidente, digamos, entre el factor y el objeto de costo, estamos ante un costo directo, y cuando no hay, estamos en un costo indirecto. Por ejemplo, no sé, acá la energía eléctrica, digamos, si hay un solo contador, digamos, en toda la facultad, la energía eléctrica va a ser un costo indirecto al salón. Ahora, si nosotros tenemos un contador en cada salón, ahí la energía eléctrica pasa a ser un costo directo a lo que es cada salón. Entonces, un mismo recurso puede tener un comportamiento directo o indirecto al objeto de costo según las circunstancias. Lo importante es si nosotros podemos vincular de forma clara y evidente, digamos, el consumo de ese recurso a ese objeto. Nosotros acá en ABC vamos a hacer bastante énfasis en lo que son la distribución de los costos indirectos, porque los costos directos, en realidad, por costeo tradicional o por ABC, nos va a dar lo mismo, digamos, porque no tenemos, o sea, el ABC no mejora, digamos, esa cuantificación, ese costeo, porque en realidad, justamente como son directos, no hay que hacer una distribución. Lo que mejora, digamos, el costeo ABC es la distribución de los costos indirectos, ¿tá? Porque como les decía anteriormente, le asigna a cada recurso un trazador específico en función de para qué se usa ese recurso. Pero el costo directo, si bien es el mismo por el costeo tradicional y por el ABC, siempre tenemos que considerarlo. ¿No? Bueno, un poco esto lo vimos, digo, nosotros tenemos en los costos componentes físicos y componentes de costos unitarios, digamos, o sea, del precio, digamos, que tienen los factores, y el costo es la sumatoria, digamos, de los P por Q, digamos, de las cantidades utilizadas por el precio unitario que tiene cada uno de ellos. Esto es repaso, digamos. Después, otro concepto que vamos a repasar es la necesidad, digamos, de los factores, y ahí vamos a encontrarnos con costos, digamos, que son reales o que son estándar, ¿sí? O sea, cuando un costo es real cuando efectivamente se incurrió en él, y un costo es estándar cuando es el costo eficiente, ¿sí? El ideal, digamos, por llamarlo de alguna forma. En general los costos estándar se calculan antes, digamos, y es un dato que lo tenemos, y ex ante, digamos, y el costo real es un costo que lo tenemos ex post. Entonces, en función de eso, ¿sí? Nosotros vamos a tener distintos modelos de costos. ¿Sí? Vamos a tener un modelo que es completo resultante, ¿tá? Que es completo porque incorpora, digamos, costos variables y costos fijos a nivel real, ¿tá? Lo que efectivamente se gastó. ¿Tá? Vamos a tener un modelo de costeo variable resultante porque son los costos reales, pero en ese caso solo los variables. ¿Tá? Podemos tener otro modelo de costeo que sea estándar a nivel completo, o sea, costos fijos, costos variables, pero a nivel estándar, o sea, en condiciones de eficiencia, ¿sí? Los eficientes. Lo que debería ser, digamos, si nosotros trabajáramos, digamos, en condiciones ideales. Y después tenemos el costeo variable estándar, que son los costos estándar, pero solo los variables. Una cosa importante acá, cuando nosotros hablamos digamos, de costos ABC, nosotros estamos trabajando en lo que se llama contabilidad de gestión, que es para la interna de la empresa, no es la contabilidad del balance para terceros. ¿Tá?
Porque en la contabilidad del balance para terceros utilizamos, según las normas contables adecuadas, un costeo resultante completo restringido a producción. ¿Sí? O sea, consideramos todos los costos que están vinculados a la producción, sean fijos, sean variables y los reales. Pero los costos comerciales y los costos de administración, no los consideramos dentro del costo del producto. El ABC utiliza un costeo completo. Considera costos fijos y costos variables. Entonces, varía un poco en lo que es las normas contables, por eso es que son criterios distintos. Para la contabilidad para terceros, hay que seguir las normas contables adecuadas y utilizar en el costo, o sea, utilizar para el costo, digamos, del producto, todos los costos restringidos, digamos, a lo que es producción, ¿sí? De forma real. Acá nosotros, que vamos a estar haciendo contabilidad, digamos, lo que se llama gerencial, que es para la interna de la empresa, que es personalizada al caso concreto de la organización en la que estamos trabajando y los requerimientos que tienen los tomadores de decisiones de la información que necesitan, vamos a utilizar diferentes modelos de costeo, o sea, podemos trabajar en términos de reales o en estándar, y en lo que es específicamente ABC, es siempre un costeo completo. Puede ser resultante, puede ser estándar, pero completo. Considerando los costos fijos y los costos variables. ¿Se va entendiendo? Esto es repaso, ¿no? En el IVA, o sea, hay como una especie de paper, digamos, de ABC. Está esta presentación y, bueno, y el caso que vamos a arrancar hoy también está. Con su solución. Y después vamos a volver la clase también. Bueno, avanzando un poco, con los sistemas de costos, tenemos distintos sistemas de costos, ¿sí? Acá los clasificamos, digamos, en fases como de desarrollo, digamos, de los sistemas de costos. Arrancamos en un sistema de costos de fase 1, que son los sistemas, es como la contabilidad como para liquidar impuestos, digamos, que solo considera las cuentas por su naturaleza, ¿sí? O sea, tienen los costos por su naturaleza en función de la cuenta contable en la que están, donde no hay centros de costos, o sea, no hay diferentes clasificaciones, digamos, para las pérdidas o para las ganancias de forma de imputarlas, y es como para cumplir con los impuestos. Ahí estaríamos en una contabilidad de fase 1, ¿sí? Un sistema de costos de fase 1. Pues vamos allá de la contabilidad. Después, o sea, fueron evolucionando, digamos, los sistemas de costos, y acá ya porque claro, la fase 1 es más que nada para, como le decía, para liquidar impuestos y para un balance para terceros, digamos, para presentar a un banco, presentar para las afueras de la organización. Cuando empezamos con la fase 2, empezamos un poco con esto de la información de gestión, ¿sí? Y nosotros, para cuando queremos generar información de gestión, necesitamos, digamos, más clasificación, digamos, de los rubros. O sea, por ejemplo, la cuenta sueldos, que su naturaleza es sueldo, de repente podemos generarle centro de costos y clasificarlos en sueldos de administración, sueldos de la parte operativa, o sueldos de la parte de distribución, y ahí a cada registro le agregamos un centro de costos, ¿sí? Que es como una clasificación más. Para nosotros de repente tener no solo lo que se gasta en sueldos, sino lo que se gasta en sueldos de administración, de operaciones, de distribución, y ahí tener como más información. Ahí ya estamos en un sistema de fase 2. Después, si pasamos a un sistema de fase 3, ahí ya estamos, digo, un poco aplicando el costeo ABC, ¿sí? Y ahí tenemos más de un trazador, digamos, y la gran diferencia en este caso es que no vamos a distribuir en función de solo un inductor,
sino que vamos a distribuir cada costo, digamos, indirecto por un inductor específico. ¿Sí? Cuentan ahí con la presentación, pero eso es lo importante. Después en la fase 4, ahí ya estamos en sistemas más, lo que hoy se llama ERPs, que son sistemas integrados, donde tenemos una única base de datos, ¿tá? Donde está toda la información y tenemos diferentes módulos que lo que nos permite tener una única base de datos es que no es necesario, digamos, ingresar más de una vez la información y que la información es coherente, cruza y cierra, digamos, entre todos los módulos, lo cual nos permite tener mayor información y de mejor calidad para lo que es la toma de decisiones. ¿Sí? Ahí un poco tienen un cuadro donde un poco se desarrolla un poco más esto, pero esa es la idea. O sea, la idea es que las organizaciones pueden tener sistemas de costos en diferentes fases de evolución, digamos, y con mayor información, con información más precisa, siempre enfocado, digamos, a la toma de decisiones. Porque Sí. Está bien. Bueno, ¿cuántos de ustedes trabajan en empresas y conocen sistemas de información? ¿Tú trabajás? ¿Ahí trabajan? No tengan vergüenza, somos poquitos, pero somos buenos. Si vienen acá es para charlar de forma descontracturada, porque si algo que nos caracteriza a nosotros es que nosotros no venimos con el texto a repetir lo que dice el texto. Eso a mí me aburre. Y no lo voy a hacer. El texto lo tienen ahí, tienen el libro, si quieren profundizar, van a tener material teórico. Nosotros vamos a tratar de llevar los conceptos a la vida práctica, profesional. Ahí ustedes los que están en el Zoom, ¿cuántos de ustedes trabajan con sistemas de información o ERP? Se nos fueron unos cuantos. Bueno, yo lo que les quiero comentar, que la mayoría de las empresas, hoy en la empresa en la que yo trabajo, estamos analizando diferentes tipos de ERP. Porque somos una empresa mediana, en crecimiento, y tenemos memory con cuentas auxiliares, etcétera, etcétera, pero necesitamos algo más. Y otras empresas del grupo tienen otros sistemas ERP. Pero lo peor de todo es que ni siquiera hay costos de producción. Lo que es básico. Yo digo, bueno, ¿por qué, Mauro, puedes mover allá? Para que se vea un poco ahí la pantalla. Lo que es básico es decir, bueno, ¿en qué sistemas están la mayoría de las empresas? Y empresas que no son chicas, a las cuales yo tengo vinculación, y en fase 2. Y los costos, lo más probable es que sean extracontables, no estén integrados al ERP. Entonces, lo ideal sería tener ERP con implementación de costo de producción, aunque no tengamos a veces, pero lo básico, tener el costo de producción, ¿no? Es difícil, lleva tiempo y dinero. Entonces, la mayoría de las empresas están entre fase 2 y a lo sumo fase 3, con algunos, yo les llamo parches, cuando hay que hacer integraciones entre diferentes sistemas, entre un ERP que puede ser SAP, puede ser K2B, puede ser Nodum, puede ser el que sea, Memory si ustedes quieren, Odum, o cualquier ERP. No estoy hablando de Zetalibra, no estoy hablando de sistemas chicos, de sistema mediano para arriba. Pero que hay que programar en forma adicional para tener la información de costos de producción que exigen las normas contables. Esa es la realidad que tenemos hoy en Uruguay en la mayoría de las empresas medianas. Aquellas empresas medianas que invierten un poco más y que le dedican tiempo a esos, bueno, pueden tener sistema de fase 2 con informes para terceros adecuados, pero los sistemas de costos tal vez no llegaron a un fase 3. Y tener integrado la base de datos única y a su vez ABC, no conozco por acá por Uruguay. Lamentablemente, tener esa información de gestión es cara. Es cara y las empresas generalmente no invierten.
Y después quieren saber cuánto me cuesta la distribución, cuánto me cuesta estos clientes. ¿Por qué demoran tanto los camiones en hacer el reparto? ¿Por qué pago horas extra? Y el por qué, para responder necesitamos un sistema integrado y tener bien identificados los diferentes factores de costos y los drivers o disparadores que nos generan los costos. Entonces, en ABC vamos a poder aprender qué es un driver, un trazador, es aquel elemento que nos mide cuando una actividad consume recursos, y el disparador es la necesidad de hacer esa actividad. La necesidad de llevarle el producto al cliente grande, al mediano, al chico, ¿sí? El de exportación. ¿Se entiende? Como para dimensionar un poco de lo que estamos hablando. Entonces, si podemos minimizar el driver, o sea, la cantidad de veces que se requiere hacer la tarea o la actividad, vamos a poder minimizar el costo de la actividad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Conocer los drivers y conocer los disparadores. Aquello que nos hace disparar una actividad, una tarea. De repente nosotros en nuestro trabajo hacemos muchas tareas repetitivas que no sabemos por qué las hacemos. ¿No les pasa? No, hago esto porque me lo enseñaron así y por tal cosa. ¿Y es necesario lo que estoy haciendo? ¿Agrega valor? ¿Son actividades que agregan valor a la empresa? ¿O son actividades que son necesarias de hacer porque tenemos que liquidar los impuestos y le tenemos que pasar la información al estudio contable para que los liquide, por ejemplo? ¿No? Entonces, conocer las actividades, conocer los inductores o trazadores y cuál es el disparador, o sea, la cantidad de ese inductor que la empresa está requiriendo, nos va a permitir medir la eficiencia y ver si es necesaria realizar esa actividad o no. Si podemos minimizar el volumen del inductor o del trazador, podemos minimizar, en principio, el costo de la actividad. Tal vez no, tal vez le ampliemos la capacidad y tengamos mayor capacidad ociosa de esa actividad. Pero bueno, esa actividad nos va a permitir poder crecer más, por ejemplo. O poder después decidir, si tiene mucha capacidad ociosa, la puedo tercerizar. O veo qué hacemos con ella. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, lo más triste es que hoy en la empresa en la que estoy haciendo un relevamiento de RP y de sistemas de gestión que contengan costos de producción, y la mayoría de los RP, algunos no lo tienen, son módulos apartes, que hay que integrarlos, parametrizarlos, y algunos ni siquiera se adecúan a todos los modelos de costeo. Algunos trabajan solamente con estándar. Son sistemas en línea que o compro la mercadería de reventa y tengo el precio y el costo, obviamente, o ustedes hacen un costo estándar, predeterminan antes de la producción con una receta, con una fórmula, el costo de cada artículo, y ese es el costo que se lo cargo. Y después ustedes controlenlo y valídenlo a ver si está bien o está mal, a fin de mes o a fin de ejercicio. ¿Se entiende? Eso es la mayoría de los RP. Hay otros RP que te permiten hacer el costo de producción luego que termina el mes o el periodo, correr procesos de costos indirectos, distribuciones, bla, bla, que sería más apropiado a lo que es la técnica de ABC, pero con más inductores, y esos serían los RP que están integrados con sistemas de producción mejores. Pero no todos lo permiten. Había ejemplos. SAP, que es líder mundial de RP, no te permite un costo por proceso, tiene que ser un costo en línea predeterminado para artículos que se producen. Por lo tanto, con SAP no se puede aplicar ABC. Para aplicar ABC tendrán que tener una estructura de base de datos y un módulo de cálculo adicional, diferente, para poder hacer las distribuciones. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, lo más triste en el siglo XXI, con la tecnología que hay, con la IA que todos hablamos hoy, que seguimos en una carreta mejorada en la mayoría de las empresas. Que los sistemas y los RP que disponen las empresas no nos permiten hacer un ABC en tiempo real, por ejemplo. O sería muy complejo de hacerlo. Algunos sí, otros no. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería comentar de lo que me está sucediendo hoy a mí en mi actividad profesional. Y en general las empresas van a estar en sistemas de fase 2 o, en forma ideal, en fase 3, pero
con sistemas autónomos que no están integrados dentro del propio ERP. O sea, con sistemas que hacen los cálculos por fuera del ERP principal, usando información, sí, de las bases de datos, de productos, clientes, actividades, transacciones, etc. ¿Sí? ¿Se entiende un poco cómo es el panorama hoy por aquí en Uruguay? Fase 4, ojalá. Pero tienen costos muy importantes de implementación y de parametrización. Y ahí es donde a las empresas les cuesta invertir. Bueno, cualquier duda, pregunten. Si no, bueno, en la próxima clase o lo que sea, podemos retomar algún concepto. Con eso estaríamos terminando la presentación. Y teníamos pensado para esta clase también, por lo menos arrancar con un casito práctico que bueno, reitero, todavía no sabemos ABC, pero la idea es una primera aproximación a la temática. ¿Tá? También está, este caso y su solución está en el EVA, está cargada. La práctica se llama El Jardín, es una empresa que se ha dedicado tradicionalmente a la producción de sillas de PVC para exteriores. En los últimos años ha incorporado 2 líneas adicionales de producto, mesas y reposeras, a los efectos de racionalizar el uso de sus recursos fijos. ¿Tá? Desde sus comienzos, hace más de 3 décadas, la empresa fue líder en el mercado de la silla de PVC, pero en los últimos años la demanda de esta línea ha caído sensiblemente. Las encuestas realizadas por la empresa revelan que los clientes reconocen la alta calidad de la marca, pero consideran en su mayoría que el precio de las sillas es demasiado alto. No así de las reposeras cuya demanda viene creciendo rápidamente. Los costos de fabricación representan en sus estados de resultados el 75% del costo. La empresa ha seguido la política de fijación de precios adicionando un porcentaje de utilidad bruta a sus costos de producción. Estos costos de producción, calculados por la definición tradicional, incluyen los costos indirectos de fábrica distribuidos por las horas de trabajo variable utilizadas para cada línea de productos. Pero en la actualidad, si la empresa utiliza dicha técnica de determinación de precios, en algunos productos los así determinados quedarían por sobre el precio de mercado, con lo cual la empresa opta por utilizar estos últimos a los efectos de mantener su participación en el mercado. El gerente de producción sostiene que la tecnología usada y los costos directos de los productos son similares a los de la competencia, y en consecuencia el problema estaría en que los costos indirectos informados por producto no son correctos. Los costos indirectos de producción ascienden a 3.720.000 pesos y se dispone la siguiente información adicional. Ahí tenemos para las sillas, las mesas y las reposeras, las unidades producidas, los costos, los costos directos, digamos, por unidad y las horas de trabajo variable, ¿sí? Que es como se viene distribuyendo actualmente los costos indirectos. ¿Tá? En el momento que la empresa se encuentra en la clásica polémica entre contables, ingenieros y expertos comerciales, el tutor de su grupo de trabajo monográfico, que es colega y amigo de su contador, sugiere tratar de afinar la información de costos y de producción mediante un costeo ABC. La idea resulta atrayente al contador responsable de la información de gestión, pero a la vez lo agobia pensar en incrementar su ya pesada carga de trabajo. Su tutor, que lo había ido a visitar para estudiar las posibilidades de obtener la autorización del jardín para que su grupo realizara un trabajo de campo en costos, le ofrece dirigir el análisis que sería efectuado por su equipo monográfico. La empresa accede de buen grado y compromete su colaboración a todos los niveles. Luego de muchas consultas y arduas jornadas de relevamiento y cálculos, el equipo logra la siguiente información que se presenta a su tutor. ¿Ah? Tenemos ahí
las actividades, los costos de las actividades, ¿tá? Estos son todo el total de costos indirectos, los 3.720.000. Tenemos todas las actividades, el costo correspondiente y su inductor. Acá ya tenemos el inductor específico para cada actividad. Tenemos el total del inductor y el total por cada producto, ¿sí? De las 140 órdenes de trabajo, sabemos que 40 son para las sillas, 20 para las mesas y 80 para las reposeras. De las horas de preparación de maquinaria, que son 800 en total, 200 son para las sillas, 120 para las mesas y 480 para las reposeras. ¿Tá? Entonces ahí nos piden determinar el costo de producción unitario para cada producto por costeo por absorción en función de los criterios aplicados por la empresa inicialmente. O sea, cuánto es el costo de producción unitario, como lo viene calculando ahora actualmente la empresa, y cuánto sería si se aplica ABC. ¿Tá? Entonces vamos como ya estamos medio corto de tiempo, vamos a ir directo a la solución, la cual está cargada en el EVA, ¿sí? Y vamos a ver, o sea, acá tenemos los tres productos que cuenta la empresa, ¿sí? Sillas, mesas y reposeras, y lo primero que vamos a hacer es calcular el costo, digamos, de forma tradicional. Pues como dato de letra nos decía que los costos indirectos se distribuían en función de las horas de trabajo variable, ¿sí? Para cada tipo de producto. Teníamos 20.000 horas de trabajo variable, de las cuales 12.500 son para las sillas, 5.000 para las mesas y 2.500 para las reposeras. Entonces, lo que hacemos, digamos, en el costeo tradicional es los 720.000 pesos, ¿tá? Los dividimos entre el total de horas de trabajo variable. Y eso nos da 186. Digamos que es la tasa del inductor, vamos a llamarlo. Acá tenemos un inductor único, ¿sí? Que nos da 186 pesos por hora, ¿sí? O sea, cada hora nos sale 186 pesos. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá para distribuir? Bueno, hacemos una especie de línea de tres. De regla de tres. Entonces tenemos, si las sillas, ¿sí?, son 12.500 horas, las multiplicamos por las 186 pesos por hora, tenemos 2.325.000 pesos. 2.325.000 pesos, que son los que tenemos acá. ¿Sí? ¿Ah? ¿Se entendió cómo llegamos a eso? Chicos, esta es la forma antigua o que calculamos costos para la contabilidad para normas contables. Los costos indirectos de producción los tenemos que distribuir de acuerdo a alguna base de distribución. Una base de distribución puede ser el tiempo de trabajo, otra base de distribución puede ser las unidades de producción. Puede ser las unidades consumidas de materia prima, o sea, kilos de plástico consumidos. Cualquiera de esas tres bases podría ser apropiada para distribuir los costos indirectos, en este caso para normas contables. Hay que elegir una para distribuirla. Y esta capacidad de horas, 20.000 son las horas realmente trabajadas en el periodo que estamos costeando. Estos son costos para normas contables. Entonces, vamos a comparar los costos para normas contables con costos calculados de acuerdo a un ABC muy rápidamente. Se distribuyen entre una única base de distribución. En este caso, tiempo de trabajo. Puede ser unidades exclusivas, puede ser por las máquinas trabajadas, puede ser unidades de materia prima consumida. La variable que más se adecue para medir el consumo de los costos indirectos. En cada caso. Estos son los datos. Después, entonces, nosotros nos pedían el costo unitario. Entonces,
tenemos las unidades producidas, el costo, digamos, el costo total, digamos, por producto, lo dividimos por las cantidades producidas y ahí nos da el costo unitario indirecto, ¿tá? Porque lo que distribuimos acá son solo los costos indirectos. El costo directo unitario nos lo daban como dato de letra, entonces si nosotros sumamos los costos directos más los costos indirectos nos da el costo unitario total, ¿sí? Con una distribución, digamos, tradicional, llamémosle, de cierta forma, con un único inductor. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora cuando hacemos ABC? Vamos a aplicar no solo un inductor, sino un inductor para cada actividad. ¿Tá? Entonces vamos a tener, por ejemplo, para la actividad manipulación de materiales, vamos a tener como inductor número de movimientos de materiales, que son 44.000. Entonces vamos a calcular la tasa del inductor. Este 186 que habíamos calculado acá, vamos a hacer lo mismo, pero con cada uno de los inductores. ¿Sí? Entonces nos va a dar una tasa de 10 pesos. O sea, cada movimiento de material nos sale 10 pesos, porque teníamos 440.000 pesos en el costo de la actividad y tenemos un inductor de esa actividad de 44.000. Entonces lo que hacemos acá es, por ejemplo, tengo que salir de acá, pero nos habían dado como dato de letra, por ejemplo, acá, que son un número de movimientos materiales para las sillas, 20.900. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos acá, esos 20.900 los multiplicamos por la tasa de 10 pesos de su inductor, nos da que son 209.000 pesos de costo de esa actividad para ese producto silla. Es lo mismo, pero en vez de tener un solo inductor, vamos a tener 6, con 6 tasas. En vez de tener el 186, vamos a tener 10 pesos para el primer inductor, 2.500 para el segundo, 6.25 para el tercero y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces vamos a llegar a un costeo. O sea, acá tenemos el costo total, digamos, de los costos indirectos de las sillas, asignados a las sillas. Acá tenemos el costo indirecto total asignado a las mesas. Y acá tenemos el costo indirecto total asignado a las reposeras, que es lo que ponemos acá. Si eso lo dividimos por las unidades, tenemos costos indirectos unitarios diferentes a los que teníamos antes. Una cosa importante acá que es clave, que el costo, cuando apliquemos ABC, el costo total nunca cambia. Lo que cambia es la distribución, digamos, entre los diferentes objetos de costo. ¿Tá? Pero el costo total siempre va a ser el mismo. ¿Tá? O sea, ¿qué cambió acá? Por ejemplo, las sillas tenían un costo unitario de 116,5 y ahora pasó a 104, perdón, a 100,54. ¿Sí? Las mesas tenían un costo unitario de 277,5 y ahora tenemos 284 y así sucesivamente. O sea, el distribuir los costos indirectos de forma más precisa con el inductor específico nos lleva a costos unitarios distintos. Vamos a tener el mismo costo total. O sea, los costos totales no cambian. Lo que cambia es la distribución de los costos a los diferentes objetos de costo. ¿Sí? Esto es lo que nosotros queremos mostrar acá, es nosotros haciendo una distribución de costos indirectos más precisa, llegamos a costos unitarios distintos y eso no puede cambiar la percepción que nosotros tenemos de los diferentes productos y servicios y nos cambia la rentabilidad que nosotros tenemos de los diferentes productos y servicios. Y eso es muy importante porque nosotros de repente podemos estar tratando de potenciar un producto o un servicio que no es rentable. O tenemos un producto y un servicio rentable que capaz que no lo estamos incentivando mucho.
o un producto que no es rentable, que ni siquiera sabemos que no es rentable y no nos estamos tratando de optimizar o no estamos tratando de bajarle los costos. ¿Tá? En definitiva, es una distribución, un cálculo más preciso. Ahora ahí, por el Zoom, ¿me van siguiendo? Bueno, por acá me dicen que sí. Cándida me dice que sí. Acá Guillermina nos comparte una duda. No quedó muy claro para qué usamos el inductor. Lo que pasa es que cada inductor lo hacemos para que la distribución de los costos indirectos a los objetos de costo sea más precisa. Porque, porque en la medida por ejemplo, si nosotros tenemos el costo de programación en órdenes de trabajo, ¿sí? Y acá nosotros proponemos un inductor que sea número de órdenes de trabajo. ¿Por qué proponemos que sea número de orden de trabajo? Porque ese inductor está más vinculado a la actividad, ¿sí? Que lo que puede ser en horas de trabajo variable. ¿Sí? Por ejemplo, en este que el costo mayor que es operación de maquinaria. Y bueno, y acá el inductor es hora de trabajo, máquina. Es un inductor muy personalizado, digamos, a lo que es esa actividad. Que de repente es muy distinto a lo que es hora de trabajo variable, porque capaz que las horas de trabajo variable se utilizan para otra actividad, ¿tá? Y no nos ayudan mucho a distribuir ese costo a los diferentes objetos de costo. ¿Por qué? Porque un inductor más específico, más adecuado, digamos, a lo que se hace con ese costo y a lo que se hace en esa actividad, nos puede permitir una distribución más precisa para los costos a las sillas, a las mesas o a las reposeras. No sé ahí, Guillermina, si eso te ayudó a entender un poco más el por qué. Ahí va. Bueno, ahí Guillermina nos comenta que ahora sí mejor. Nada, profesor. Voy a hacer cálculo de almacenero, como me pide el director con el que yo trabajo. Para costear cada actividad necesitamos, si puedes quitar el chat, así pueden ver. Para costear cada actividad necesitamos calcular el costo unitario de cada actividad. Y lo que estamos haciendo acá, el total del inductor nos mide en una unidad de medida apropiada para la actividad el inductor o el disparador de cuántas veces se realiza esa actividad. O sea que ese inductor, número de movimientos materiales, es la cantidad de veces que movemos los materiales. Y si el costo total de la actividad lo dividimos entre el número total de movimientos de materiales, que son 440.000, nos da un costo unitario para mover materiales de 10 pesos de cada vez que movemos el material. ¿Sí? A lo almacenero. ¿Me siguen ahora? O sea, la tasa del inductor es el costo unitario de la actividad. Y el inductor tiene que ser algo que represente el uso de la actividad o el consumo que se hace de esa actividad. Y algo que represente el uso o el consumo tiene que estar asociado a la actividad misma. Y esto hace un mejor conocimiento de lo que se hace en la empresa y de lo que se hace en cada actividad. Sé que no soy profesor en este caso, es como con el director que yo trabajo, hacerme un número de almacenero, me dice así yo lo entiendo, pero en definitiva es, ¿qué es la tasa del inductor? El costo unitario de la actividad. ¿En qué está expresado el costo unitario de la actividad? En función de la base que estamos distribuyendo esos costos. Y la base es el inductor. El inductor, entre comillas, lo que nos muestra es de qué forma se consumen los recursos de la actividad, cómo podemos medir el consumo de esa actividad. Y tiene que ser algo representativo del uso de esa actividad o tarea. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro ahí en el chat?
en función del uso de la actividad. Es un inductor, es el costo unitario de la actividad. ¿Queremos mejorar la eficiencia? ¿Qué tengo que hacer? Bajar el disparador, bajar la cantidad de veces que usamos la actividad. Usted va a decir, bueno, yo bajo la cantidad de veces que uso la actividad, pero ese costo unitario me va a subir. Sí, sí. ¿Pero por qué te va a subir? Porque tengo capacidad ociosa. Porque amplío la capacidad de esa actividad. Y ahí después vamos a entrar más adelante a ver qué hacemos con eso. ¿Se entiende? No lo bajo, sino que no. Ahora ahí en el chat nos dicen. No se escuchó, dijo Ricardo. No se escuchó. Lo último. Bueno, lo último que dije fue, si volvés a la presentación, Mauro, al Excel. Ahí en el Excel ustedes ven que manipulación de materiales 440.000 pesos, el costo unitario tasa del inductor es 10 pesos por actividad. ¿Cuál es la filosofía de ABC cuando queremos mejorar el uso de las actividades? Es bajar la cantidad de movimientos, 44.000 movimientos. Si requerimos menos movimiento de la actividad, lo que hacemos es bajar el disparador, el consumo o la demanda que requerimos de manipular materiales. Eso lo que hace es mejorar la eficiencia de la actividad y de la empresa en su conjunto. Pero ¿qué le pasa al costo unitario? Si en vez de ser 44.000, son 22.000. En vez de tener un costo unitario de 10, paso a tener un costo unitario de 20. Y eso es malo en principio. ¿Sí? Porque me sale más caro por unidad que muevo. Pero lo que nos estamos olvidando ahí es que esa actividad va a tener una mayor capacidad ociosa y vamos a poder o reducir el tamaño de la actividad o ver cómo podemos incrementar la producción de otros sectores que me demanden más actividad, ampliando la capacidad de todo el sistema productivo. ¿Sí? En principio, el primer cálculo es que es malo. Bajo el total del inductor, me sube el costo unitario o la tasa del inductor. En principio, parece malo. Pero en realidad estamos mejorando la eficiencia de la empresa en su conjunto, bajando el disparador del consumo de manipulación de materiales. Bueno, si los costos asociados a manipulación de actividades que se deben de componer de varios recursos, los puedo reducir, los puedo achicar, porque bajo la demanda, bueno, ahí adecuo un poco la tasa del inductor. O tengo una mayor capacidad de manipulación de materiales y que me va a permitir a mí hacer, producir más, amplío la capacidad de la actividad. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del curso en ABM, en Management de Actividades o en Gestión de las Actividades, ¿sí? O gerenciamiento. ¿Ahora sí se entendió? A ver. Sí, ahí Candida nos comenta que sí. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, Pedito, hay un cambio, ¿sí? En la actividad de operación de maquinarias, ¿sí? Que tenía número de horas máquina 112.000, ¿no? Ahora vamos a tener 168.000 horas. Eso es la capacidad práctica máxima de esa máquina, ¿tá? O sea, que la máquina estaba siendo subutilizada, porque puede utilizarse en total 168.000 horas y se estaba utilizando 112.000. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cuál es el gran cambio? Lo que cambia ahí es la tasa del inductor. O sea, el resto de las actividades no cambian, los inductores. Solo cambia el inductor de la actividad de operación de maquinarias porque vamos a poner la capacidad práctica máxima. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos la capacidad práctica máxima como inductor? Calculamos una tasa del inductor que es lo que le llamamos la tasa eficiente, ¿sí? Que es el costo unitario más bajo, digamos, como decía Elvio, el costo unitario de la actividad más bajo. Entonces ahí, en vez de tener una tasa del inductor de 15, vamos a tener una tasa eficiente que es de 10. Obviamente como es eficiente, es más baja. ¿Tá? ¿Qué nos va a generar eso? O sea, si nosotros
rehacemos los cálculos que son iguales, no tiene sentido volver a repetirlos, vamos a asignar los costos a las sillas, a las mesas, a la reposera, pero acá nos va a aparecer una ociosidad. ¿Sí? Estos 560.000 pesos nos van a aparecer como una capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque la sumatoria, digamos, de las horas máquina que utilizaban los tres tipos de producto no llegan a los 168.000. Entonces, llegaban a 112.000. ¿Sí? Entonces, esa diferencia entre los 168 menos 112 son 56. ¿Sí? Esas 56.000 horas, ¿tá?, multiplicadas por la tasa eficiente, digamos, por el costo unitario de la actividad, nos da 560.000 pesos de ociosidad. Reitero, esa ociosidad surge de multiplicar la tasa eficiente, que son los 10 pesos, más las horas no utilizadas, que son 56.000. ¿Sí? Esos 56.000 salen de los 168.000 de la capacidad práctica máxima, menos los 112.000, que era lo que se venía utilizando hasta ahora con los productos. ¿Eso se entendió? Ahí en el chat, perdón, en el Zoom. Cuéntenme por el chat si no se entiende algo. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, lo ideal de la ociosidad es no asignarlo al producto. ¿Por qué? Porque el producto no tiene la culpa, digamos, que se haya vendido menos o que el mercado sea chico y no se pueden colocar todos los productos. Entonces acá un poco la idea es poner el costo, a cargarle a los productos los costos que son necesarios, digamos, para el producto. Y el hecho de que no se haya vendido todo porque el mercado es chico, porque la empresa tiene pocos clientes o lo que sea, y se genera una sociedad, o porque se está en crisis, porque, digo, por ejemplo, en la pandemia se generan sociedades en muchas empresas, ¿tá? Eso no se asigna al producto. ¿Qué permite ver este cálculo? Que los costos por producto van a ser los eficientes. ¿Sí? En general van a bajar, porque nosotros esa ociosidad no la vamos a exponer en el producto. ¿Tá? Entonces, ¿qué información nos da eso? Que bueno, justamente llegar a los costos eficientes, y eso nos puede permitir tomar decisiones de fijación de precios o de rentabilidades más precisas, porque si nosotros metemos la ociosidad adentro del producto, en realidad son dos cosas distintas: lo que nos sale a producir el producto y la situación de que la demanda o la venta no está acorde con la capacidad máxima que tenemos. ¿Se entiende que son dos cosas distintas eso? Que si las mezclamos podemos llegar a conclusiones erróneas. O sea, es un poco lo que hablábamos acá. Cuanto más cerca estamos de la capacidad máxima, más bajo es el costo unitario. ¿Tá? Esto es lo mismo. Digo, acá es un ejemplo más de número, digamos, más cercano a un caso real. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es que si nosotros utilizamos la capacidad práctica máxima, tenemos la tasa eficiente, que es el costo unitario de la actividad eficiente, vamos a llegar a costos eficientes que van, o sea, que a nivel unitario van a ser más bajos. ¿Sí? Y nosotros vamos a poder despejar, digamos, la ociosidad, y esa ociosidad, si no la cargamos al producto, nos va a permitir tomar mejores decisiones, diferenciando lo que es el costo de no usar la capacidad completa y el costo de producir, el costo que realmente tiene el producto. Lo que está relacionado con el producto y lo que está relacionado con el uso de la capacidad. Lo vamos a separar y eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces ya son las 9, capaz que seguimos la clase que viene, ¿no? Bien. No sé si se escuchó ahí los que están por Zoom, pero la idea de la clase que viene es hacer los últimos cepillos que quedan
y repasar un poco estos conceptos para seguir, y ahí vamos a estar desarrollando más en profundidad lo que es coste ABC. Lo que buscábamos hoy es un repaso, una presentación de la materia, un repaso, y una presentación primaria del tema en un caso práctico, ¿no? Pero digo, lo vamos a ir desarrollando. Y comparar la diferencia entre el cálculo tradicional de costos más contables. Cálculo tradicional de normas contables con un único inductor, horas de trabajo variable, o conociendo los costos de cada actividad y un inductor por actividad. Y le vamos a ir agregando aditamentos como la capacidad ociosa, en este caso, para el tema de las máquinas. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa con los resultados de la empresa, qué pasa por los resultados sectoriales, por producto, y qué pasa con el resultado total. Como comentario final, ABC, cuando yo hice mi tesis para recibirme, leí varios papers de ABC brasileños y los brasileños decían, ABC no muda los resultados, no cambia los resultados. Lo que ABC nos proporciona es una mejor precisión en el análisis y en la asignación de costos a través de las actividades a cada objeto de costos. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones. Pero el resultado final de la empresa, de lo que hizo la empresa, no va a cambiar. Y es lo que vamos a ver en esta primera práctica cuando la repasemos la clase próxima. Va a cambiar el resultado por cada artículo. Vamos a explorar la ociosidad, pero el resultado final, la última línea de la empresa, no cambia. A veces no lo va a cambiar. Es una herramienta de gestión. ¿Sí? Eso es lo importante. Y es la primera introducción y es lo que tienen que entender de ABC. No nos sirve para mejorar el bolsillo del empresario, nos sirve para conocer qué hacemos, por qué lo hacemos, de esa forma, para qué lo hacemos, y si podemos mejorar eficiencias, reducir los inductores de las actividades para reducir los costos de las actividades, y ahí sí podemos reducir los resultados. ¿Sí? Si ahorramos costos, con el mismo nivel de actividad, aumentamos la rentabilidad. Mientras no hagamos ABM, Management, y previo conocer todas estas herramientas, no vamos a poder mejorar la rentabilidad de la empresa en su conjunto. Ese es el objetivo, ¿no? Como consultores, como profesionales, como asesores, como contadores internos de las organizaciones en las cuales trabajemos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos cerrando por acá. Y bueno, el lunes próximo nos seguimos con estos temas. Que pasen bien.